auspician este programa. Por iniciativa del senador Dr. Miguel Rabia, la Cámara de Senadores declaró de interés cultural al programa Educación, Ciencia y Cultura. A partir de este momento iniciamos una nueva emisión de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general. Hoy hemos preparado para todos nuestros televidentes un programón con una diversidad de actores importantes para abordar temáticas que realmente interesan sobremanera a todos nuestros televidentes permanentemente en esa búsqueda de llevar noticias, informaciones, publicaciones, editoriales, realmente que interesan. Programa formativo, como siempre manifestamos permanentemente. Volvemos a agradecer nuevamente al senador Miguel Rabia y al conjunto de todos los senadores de la provincia de Santa Fe que nos han permitido ser declarados de interés parlamentario en la Cámara de Senadores, de interés cultural a este programa y que en la próxima semana estaremos en Santa Fe recibiendo justamente esta distinción. Agradecemos también a Viviana Brites porque hemos incorporado ya hace varios programas la lengua de señas como un tema inclusivo de estos programas educativos. Y como hacemos siempre en el inicio del mismo, tratamos siempre de exaltar a distintos valores musicales de la ciudad, de la región, de la provincia. Hoy nos acompaña y con ella vamos a iniciar a Claudia Gabriela. Ella está con nosotros, le damos la bienvenida. Entonces comenzamos a transitar educación, ciencia y cultura. Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú tienes también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con acercarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor, eternidad, pero allá tal como aquí, en boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Perdón que estamos rompiendo, pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Perdón que estamos rompiendo, pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Ragazzi, no importa que no sea comida. Si querés llamar la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. En este primer segmento del programa nos acompaña Alicia Pintus, licenciada en Filosofía, conocedora de los ambientes educativos durante muchísimos años, ha sido supervisora también de educación privada, magíster en distintas temáticas importantes del género. Por eso la tenemos en nuestro programa. Gracias, Alicia, por estar. Al contrario, el gusto es mío en este caso. En primer lugar, de ir a un tema específico que te habíamos convocado para abordar un tema de tanta actualidad, ¿no?, en estos cambios permanentes de la sociedad, como es la inteligencia artificial. Quería preguntarte cómo analizar esto, te lo pregunto siempre porque sos conocedora de este campo. ¿Cómo ves la educación en Santa Fe? Complicada. Para utilizar un calificativo que no sea tan negativo. ¿Esto se agudizó post-pandemia, Alicia? Sí, creo que se agudizó. Bueno, que la pandemia fue un quiebre para todo el mundo, para todo el planeta, pero además, en nuestro caso en particular, hubo acciones o la omisión de algunas acciones, la falta de un diagnóstico sincero, porque no podemos mejorar si no sabemos dónde estamos fallando o si no queremos admitir dónde estamos fallando. Entonces, cuando muchas veces, si tenés en el secundario muchos estudiantes que quedan fuera de la regularidad, que quedan desgranados o se pierden, lo bueno es decirlo y no a lo mejor buscar que todos aprueben para que parezca que terminan o que inventes una especie de academia particular donde van a ir a prepararse en vez de enfrentar el problema, es decir, donde no aprenden es en la clase. El nivel académico se ha reducido, ¿no? Yo creo que los docentes hacen lo que pueden. Sí. Y que el acompañamiento, la responsabilidad la tiene el sistema y la tiene el funcionario. Y el funcionario político, fundamentalmente, que es el que decide sobre los destinos. Creo además que, en el caso creo que lo peor que tenemos en dificultades es el nivel secundario. Es un nivel muy complicado siempre y lo tenemos más complicado aún. ¿Por qué un hijo de uno o hija tendría que ir a prepararse en forma particular si donde tiene que aprender es en la escuela? Cuando yo daba clase digamos, no en el posgrado, y además que es otro mundo, ¿no? Sí, allí donde sigo trabajando es como un paraíso, porque es distinto trabajar con los colegas, ¿no? que con los alumnos reales, que son aquellos que más necesidades tienen. Efectivamente, sí, es verdad. Si yo
me enteraba que se tenían que ir a preparar fuera, yo no me enojaba con ellos. Me preguntaba, ¿qué hice yo en mis clases que no me pueden pedir a mí que yo les explique o que busque otras formas de enseñarle para que aprendan conmigo? ¿Qué pasa que no pueden aprender conmigo? En cambio, muchas veces nos encontramos con un sistema que convalida eso. Ahora, evidentemente en el nivel secundario hay que producir una revolución educativa. Sí, sí, pero no es solamente pinceladas, maquillajes, no. Es revisar, repensar para qué está ese nivel. Claro, claro. Alicia, quiero hablarte de un tema tan importante en los últimos tiempos, que está afectando a toda la vida, a toda la sociedad, como es la inteligencia artificial, ¿no? En todos los aspectos, en todos los órdenes de la vida. En primer lugar, para ubicarnos en contexto, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿En qué consiste? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede desarrollar particularmente con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de la informática, podríamos, digamos, ubicarla en esa sistemática. Como rama de la informática, la pretensión, que no es actual porque nosotros la podemos rastrear hasta comienzos del siglo XX, es que las máquinas puedan hacer cosas que eran exclusivamente de los humanos. Claro. Como pensar o aprender por sí mismas. Hacerle a las máquinas cosas para que no tenían la autonomía y todavía no la tienen completamente. No, todavía no hemos llegado a Westworld o Blade Runner, sí, ¿no? Las películas sí, que nos han mostrado sí, ese mundo distópico donde la inteligencia artificial o las máquinas nos han sometido y dominado a todos los humanos y terminamos siendo de descarte. No, todavía no hemos llegado a eso. Pero sí hemos avanzado mucho en cuanto a cómo se da el procesamiento de la información y la posibilidad de que la máquina o las máquinas aprendan, la inteligencia artificial. En ese aspecto, lo que ha revolucionado mucho la cuestión de la difusión y la divulgación ha sido lo del chat famoso, claro, GPT, que ese chat, como está en una versión de prueba y ensayo, se ha abierto en forma gratuita para que lo usemos todos, porque mientras más lo usamos, más aprende la inteligencia. Claro. Si quienes lo lanzaron no es que son generosos, sino que es otra etapa de desarrollo de esa inteligencia. ¿Y qué hace este chat? Este chat dialoga como si vos estuvieras hablando con una persona. Claro, efectivamente. Y no sé si lo has probado, si has jugado. ¿Has jugado? Bien, está muy bien eso. En la versión en español, todos coinciden es que es un poco más rústica que la que es original en inglés. Pero así todo, se le pueden hacer cualquier pregunta que uno quiera hacerla y la responde. Y la responde no como uno buscaba tradicionalmente en un buscador como Google, que vos ponés palabras claves y demás, sino que vos le haces una pregunta como si vos dijeras, bueno, en vez de consultarla a Alicia, voy a consultarlo al chat. Claro. Y el chat te va a contestar y te va a dar respuestas que, ahí viene la cuestión, en el estado de desarrollo en el que se encuentran pueden estar desactualizadas. Y te lo advierte porque te dice, yo soy una inteligencia artificial que en este momento está en la versión de... y tengo información hasta septiembre de 2021. Sí. Porque ese chat, esa inteligencia artificial tomó la información que había dando vueltas en el mundo virtual de los sitios que te puedas imaginar y lo que hace es que computa en milésimas de segundo el tiempo que vos ves que está escribiendo para darte la respuesta con algoritmos y demás, cuál sería la mejor respuesta que te tiene que dar. Y por ejemplo, en el campo educativo, en los últimos tiempos la educación se ha recostado mucho sobre todos estos cambios tecnológicos, ¿no? Inclusive en la pandemia el dictado de clases se hacía directamente online. ¿Cuál sería el matiz más importante que vos observás para el campo educativo aplicando la inteligencia artificial? Por una parte, esta inteligencia, que es con la que se puede dialogar y que podría ser como un asistente, trajo hasta ahora más que nada rechazo.
porque el tema es que las evaluaciones son tan tradicionales que el chat las puede resolver muy sencillamente. Sí le saben preguntar, o sea, hay que saberlo usar para que responda lo que tiene que responder y hay que chequear y demás. Pero entonces, una de las cuestiones es si estamos evaluando de una manera en la que no sabemos si nuestros estudiantes aprenden, porque lo puede responder el chat. Tendremos que pensar cómo evaluamos y tendremos que pensar además cómo enseñamos y qué es lo importante de lo que tenemos que enseñar. Entonces, la mediación de la tecnología en la enseñanza yo creo que es insoslayable. Es como si vos me dijeras, vamos antes de la edad moderna, antes de la invención de la escuela como sistema educativo, cuando todavía no se había inventado el pizarrón. ¿Vos te imaginás hoy que no pudiéramos trabajar con un pizarrón? No. Y probablemente en su momento, cuando se inventó el pizarrón como artefacto tecnológico, se habrá pensado, ¿para qué esto? Que cada uno escriba en su tablita. Entonces, los usos pueden ser diversos en acompañamiento, no creo en sustitución por ahora. No sustituye a la mente humana, por ejemplo. Yo creo que por ahora no sé, no te puedo decir dentro de 1000 años, pero hoy por hoy puede ser una excelente herramienta para los docentes, porque hay tutores virtuales que pueden permitir que a lo mejor el estudiante tenga una especie de 24/7 al que puede preguntarle en cualquier momento y pedirle ayuda, porque eso funciona más o menos como el chat, con información específica. Como cuando vos entrás al home banking y por ahí tenés el chat del bot chat, pero bueno, ese no es totalmente una inteligencia artificial porque en realidad es como un pregunta frecuente más dinámico. Lo que sería esa inteligencia artificial es que permite que vos te saques dudas o pidas ayuda en temas que a lo mejor está desarrollando el profesor. Y además de todo eso, hay algunas universidades y demás que han hecho experimentos de inteligencias artificiales para enseñar matemática, física, que a lo mejor no sustituyen o no deberían sustituir al profesor o a la presencialidad, pero serían un acompañamiento para quienes tienen más dificultades en ese sentido y también son interesantísimos, cómo te van graduando los ejercicios y no es una cuestión automatizada, sino que como se trata de una inteligencia artificial, se puede, digamos, programar para que esto se ajuste a las necesidades individuales de cada estudiante y luego sacar una performance de cada estudiante de qué necesitaría reforzar o no. Lo que pasa es que nosotros estamos años luz. Claro. Si nosotros no sabemos todavía cuántos estudiantes perdimos durante la pandemia, que no se vincularon y no volvieron más a la escuela, hablar de esto, o si tenés, no sé cuántos... Claro, hay una disociación entre lo real con esto que ya está incorporado en este mundo de hoy. Sí, lo están discutiendo mucho, hay universidades extranjeras... Se está discutiendo inclusive a nivel mundial, inclusive hay muchos países muy preocupados por este avance tan profundo de la inteligencia artificial. Sí, yo, mira, a principios de años estaba en Europa y el tema en España e Italia no era otro. Es más, algunos conductores de televisión, cuando se hablaba del tema, confesaron que su speech se los armaba en chat. Claro. Y quedaron todos así, ¿cómo que los arma el chat? Exacto. Y bueno, y en las escuelas, ¿qué se hacía? Y algunas instituciones de universitarias están pensando seriamente en volver a la evaluación hiper tradicional, papel, lápiz, virome, no celular, no conexión a internet, cerrados. Entramos y con lo único que entramos es con la hoja y la virome. Claro, claro. Hasta tanto ver qué hacen. A ver, Alicia, gracias por haber estado con nosotros, muy amable, siempre un gusto tenerte en el programa. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. ...40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Perdón que estamos rompiendo, pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. AMET,
Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. No importa que no sea 29. Si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Seguimos en nuestro programa y ahora en este bloque vamos a estar con Rocío Catalá agradeciéndole por supuesto su visita al programa, que es la coordinadora de distintos programas socioeducativos del Fondo de Asistencia Educativa de la ciudad. Rocío, gracias por estar en el programa, gracias, muy amable. Daniel, buenas tardes, un placer. Bueno, evidentemente el FAE, más allá de las cuestiones específicas que colaboran tanto con todas las escuelas de la ciudad, ¿no? En la reparación, en la infraestructura, equipamiento, también tienen un trabajo hecho que lo vienen desarrollando con mucho éxito, que son distintos programas socioeducativos, ¿no? En relación a esto, ¿cuáles son los programas que hoy expone el Fondo de Asistencia Educativa en la ciudad? Bueno, Daniel, comentarte que esta visión integral que hemos decidido darle al FAE, porque bueno, es una decisión de gestión, nosotros asumimos en febrero del 2020 y nos encontramos con una herramienta maravillosa para asistir a la educación que viene del ámbito municipal y bueno, con la decisión obviamente del intendente y de Rubén Rosa, que es el presidente, hemos decidido explotar este área y ahí creamos los programas socioeducativos. Hoy contamos con muchas propuestas que surgen fundamentalmente de algunas cuestiones que vemos en las escuelas a partir del territorio y decimos, bueno, queremos estar ahí atendiendo esa problemática y también las problemáticas sociales que se trasladan al ámbito escolar. Es por eso que, bueno, Lengua de Señas, por ejemplo, es un programa que ya estaba en el FAE, la conocí a Viviana Brites en el 2020. Y gracias a ustedes pudimos concretar esto con Viviana. Es una alegría. Y cuando la conocí a Viviana, la verdad que coincidimos las dos en que era un programa para profundizar, para explotar, un programa sumamente inclusivo, con lo cual nos pusimos a trabajar. A pesar de que nos agarró la pandemia, pudimos tener presencia, pudimos hacer un montón de cosas. Hoy estamos en las escuelas de manera presencial, es un programa que tiene una respuesta muy linda y que las escuelas lo piden mucho. Sobre todo también tenemos presencia cuando en las escuelas hay alumnos o alumnas que son sordos, hipoacúsicos, también autismo o otras discapacidades que la verdad que la lengua de señas también ha demostrado que trabaja mucho en lo que es la expresividad, la motricidad, la inclusión a nivel grupal y la verdad que es muy lindo. Y después, bueno, hacemos articulación con varias áreas de la Municipalidad de Rosario, apuntamos mucho al deporte, también tenemos un programa. El deporte incluye fundamentalmente, es un tema central, ¿no? Sí, y el deporte también dentro de la escuela y vinculado, digamos, también con clubes o polideportivos de la municipalidad. Actualmente estamos trabajando con Mariano Junco, que bueno, es un renombre en el básquet. Estamos trabajando un programa de deporte con él en las escuelas, con freestyle para jóvenes, este movimiento urbano, bueno, a través de la música, dar herramientas. Y una de nuestras estrellas fundamentales, el gran Pintando Sueños. Tenemos dos en realidad, porque la demanda de lo artístico en la escuela nos supera y hemos... Porque en los últimos tiempos ha crecido muchísimo el interés por lo artístico, ¿no? Sí. Particularmente en los adolescentes, en los jóvenes. Sí, vemos un desarrollo de tanto en infancias como en juventudes, vemos
cuando hacemos este programa vemos un interés, vemos cómo lo canalizan a través del arte, realmente sirve y ayuda mucho estos programas. Y bueno, como te comentaba, el Pintando Sueños, ¿por qué le decimos que es una estrella y un mega programa? Porque englobamos todo lo que es pedagógico, cultural y artístico. Bien, un proyecto... Porque ahí participa, en ese programa, Cecilia, participa la comunidad educativa en su totalidad, ¿no? Sí, en su totalidad. Aparte es un programa pensado para la escuela y que se hace con la escuela, desde el minuto cero. La escuela propone la temática, se trabajan temáticas muy interesantes, ambiente, educación sexual integral, infancias libres, derechos. La verdad son temáticas muy... que se trabajan mucho en la actualidad, son muy profundas. Es decir, que ustedes tienen equipos interdisciplinarios que van abordando estas temáticas en aquellas unidades escolares donde se lo solicitan, por ejemplo. Nosotros trabajamos claramente con un equipo de personas, pero también, lo mencionaba anteriormente, trabajamos mucho, articulamos mucho con la Municipalidad de Rosario, porque todos los recursos que nosotros tenemos, queremos potenciarlos y llevarlos adentro de la escuela. Y eso nos da un montón de herramientas que llevamos en el marco de este programa. Claro. Habíamos hablado con Rubén Rosa días pasados, inclusive, de la cantidad de obras que vienen desarrollando en distintas escuelas de la ciudad en relación a la reparación, desde lo mínimo a lo máximo, el FAE está presente, ¿no? Que muchas escuelas, si no estuviera el Fondo de Asistencia Educativa, no lo podrían hacer. Sí, sí, sin dudas. Vemos con una mirada preocupante lo que está sucediendo en la educación pública de nuestra ciudad, desde los dos aspectos, desde lo edilicio, pero también desde lo pedagógico. La verdad que es muy preocupante. Y en este sentido, sin dudas, nuestro compromiso es estar ahí presentes. Y la obra, la infraestructura, es algo muy necesario en este momento. Hemos revalorizado escuelas por completo. Bien, si bien como institución tenemos a veces un límite, porque todas las instituciones lo tienen, nosotros por el bienestar de la comunidad educativa siempre decimos que nos corremos de la raya. Y es por el bienestar, porque nosotros no podemos esperar que una situación edilicia provoque un malestar ni hablar accidentes en las escuelas. Entonces, bueno, eso nos ha llevado a estar más atentos, pero con un caudal de obras que, mira, te digo, de enero de este año a abril de este año llevamos contabilizadas más de 5.200 obras, sin el informe de mayo que va a salir seguramente la semana que viene. Es un gran caudal. Y por ejemplo, Rocío, desde el punto de vista también del equipamiento, el FAE apuntala muchas veces a distintas escuelas, ¿no? Porque recién cuando vos te expresabas, yo pensaba, un proceso pedagógico normal necesita inexorablemente de una infraestructura y de un equipamiento mínimo. Tiene que haber una simbiosis entre estos tres aspectos fundamentales de la educación. Sí, ni hablar. Bueno, en lo que es equipamiento, quiero ir también a aclarar que las escuelas hoy en día, en lo que es una intervención del FAE, no ponen absolutamente nada. ¿Qué significa esto? El FAE provee el material y la mano de obra, la obra completa, bien, porque anteriormente la escuela a veces solventaba eso y sabemos lo que hoy significa para una escuela solventar ese tipo de gastos. Después, con lo que respecta a equipamiento, el Ministerio de Educación tiene mucho que ver en eso, digamos, porque es quien dispone el equipamiento. Si me preguntás, en muchos casos es deficiente. La escuchaba Alicia anteriormente en la nota hablar de inteligencia artificial, hablar de las nuevas tecnologías, y eso es algo preocupante de la educación. Claro. Pensar cómo corre hoy nuestro mundo y que los chicos muchas veces no tienen acceso ni siquiera a una computadora. Así es, así es. Y bueno, la verdad que es un tema. Pero en todo lo que nosotros podemos estar en la obra de infraestructura y después a nivel de, por ahí, lo pedagógico, llevar una herramienta, hay mucha preocupación. Que hoy una directora de una escuela no se ocupe de lo pedagógico, de tener una visión hacia dónde va su escuela, porque está ahogada, porque está pensando que van a comer los chicos, porque los comedores los llevan ellas también adelante. Sí, por supuesto. Habla también de qué está pasando en la educación y sin duda la infraestructura, el equipamiento, como vos decís, es ahí donde hay que estar. En el final, Rocío, la inversión presupuestaria del FAE es considerable para atender todo este tipo de situaciones que estábamos planteando, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, debo decir que así como hablé de la decisión del intendente y de Rubén, de esta asistencia integral, también fue decisión del intendente nunca dejar de girarnos fondos a pesar de la emergencia sanitaria que hemos vivido, que nos llevó lógicamente a atender una emergencia, pero bueno, pasado esto, digamos, se abrió más la mirada, se abrió mucho más la asistencia que se le hace a las escuelas. Es un dinero que sale de una partecita de los impuestos, claro, de todos los rosarinos, de todas las rosarinas. Por eso te agradezco, digamos, por este espacio, siempre lo decimos. Es bueno que la gente sepa a dónde va también su dinero. Por eso nosotros difundimos en las redes sociales del FAE, hacemos toda una apertura que tiene que ver también con la transparencia de la gestión de esos fondos que nos permiten también tener este caudal de obras que hoy el FAE lleva adelante. Rocío, gracias por haber estado con nosotros. Por un gusto. Por favor, Daniel, un placer. Un gusto. Nosotros vamos a una pausa y seguimos transitando Educación, Ciencia y Cultura, programa declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. UMIR, Urología Mini-Invasiva Rosario. Doctor Fernando Soldano, nuevo sistema Rezum para próstata. Primer equipo del país con la mayor experiencia. UMIR, Italia 424, primer piso. Teléfonos 3414 487224 y por WhatsApp 3413 069 909. UDA, en defensa de la escuela pública y el derecho de los trabajadores de la educación. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. Distribuidora La María, gran variedad de mercadería para tu negocio, elaboración propia de productos lácteos, especialidad en quesos, precios muy competitivos. Distribuidora La María, Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 3414-913305. Los esperamos. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Perdón que estamos rompiendo, pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. No importa que no sea gnocchi, si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Seguimos en nuestro programa. Debemos mencionar que estamos tratando de conectarnos con el director provincial de la Sinfónica de Santa Fe. Vamos a charlar sobre diversos temas que están llevando adelante desde la Sinfónica Provincial a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Y en la continuidad de nuestro programa, agradeciendo su visita en el piso a la profesora Analía García. Analía, gracias por estar con nosotros. Muy amable, no, muchas gracias por invitarme. No, por favor, es un gustazo. En primer lugar, felicitaciones por la reapertura del museo días pasados. Qué obra. Después de 7 años, ¿no? Después de 7 años cerrado, ya tenemos 3 años y medio en plena restauración. Una restauración en realidad es a largo plazo. Ya nosotros venimos desde hace tiempo con el museo restaurado, pero vertiginosamente en su colección permanente, en su hall central, las salas estrictamente patrimoniales, hace 3 años y medio en una restauración integral. En tu discurso de inauguración días pasados hay una palabra que me pareció que engloba absolutamente todo, ¿no? Lo cultural, lo técnico, que es la responsabilidad desde distintos aspectos de la municipalidad, de distintas secretarías. Cada una de ellas han aportado lo específico para poner en valor agregado justamente al Museo Esteves. Sí, justamente, ¿no? Yo hacía mención en el discurso que esa palabra, esa responsabilidad que viene del verbo estrictamente del latín responder, es poder responder
encomienda, y la encomienda era básicamente la restauración y la modificación integral del Museo Esteves, integral de raíz. Si yo debía responder, respondía a estas autoridades que bajo aquel concurso y aquel jurado me habían encomendado restaurar el Museo Esteves, ¿no? Es bajo un acto aquel cultural proyecto de la ciudad que pone de relieve lo distintivo que tiene Rosario desde este campo, ¿no? Sí, y sin dudas construir otro museo. A mí me encanta cuando nuestro secretario Dante Taparelli establece que son 3 museos en uno. En realidad es museo de arte decorativo, es una casa museo que ha sido custodio del transitar de la historia en la plaza, pero es parte de la historia de la ciudad, conforma esa historia de aquellos comerciantes que atesoraron fortuna, también ese altruismo de donar su casa junto con los objetos para constituir una casa museo, y en esta oportunidad, en la actualidad, un yacimiento arqueológico que es una gran ventana a la historia colonial y anterior a la presencia de los españoles en el casco histórico. Conociendo tu experiencia y trayectoria en este campo, particularmente de la museología, quiero preguntarte si observas que en los últimos tiempos hay un mayor acercamiento de la sociedad a todo lo que sea museos, ¿no? A volver a recuperar esa historia viviente de otros tiempos. ¿Esto es así? Sí, sin dudas, sin dudarlo, plenamente. Yo vengo del campo de los estudios en historia y de los estudios culturales. Realmente el quiebre es la década de 1970. Es una historia desde abajo, un museo plenamente democrático, de apertura, un museo visualizado, ¿no?, a partir de una simple contemplación y disfrute sin dinámica con ese público. Ahí estamos viendo, disculpame Analía, estamos viendo algunas imágenes justamente del Museo Municipal de Arte Decorativo, Firma y Odilio Teve. Son las imágenes que se proyectaron en la fachada. Exactamente, exactamente. Bueno, son imágenes del testamento de Firma Mayor, son imágenes de la familia Esteves que se filmó en los años 20, ese es del día de inauguración de un nuevo museo rosarino, y nosotros finalizamos esa proyección con el público que se lo apropia, porque realmente, o sea, es el público que baja de la Merenguita para recorrer en estas noches de Esa sería museo. como una dinámica distinta, ¿no? Ese acercamiento, ese ingreso del público le da la dinámica al museo. Es un museo desde abajo, es un museo en pleno diálogo con la ciudadanía, es un museo que se abre a la visita y no solo la espera, sino que la busca, porque si tanto nos dicen los rosarinos que se deslumbran frente a cada museo que recorren, entonces ese museo debe generar una conferencia, una obra de teatro, una proyección fílmica, ópera, la lectura, un taller, la visita de las escuelas, como bien decía el FAE. Yo le decía a Rocío, me interesa que las escuelas vengan al museo. El museo puede ir a las escuelas, pero esos niños, esas niñas lo importante es esa venir. vivencia presencial, ¿no? Esa conjunción de la presencia. Que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan. La historia viviente que brilla en Rosario, porque realmente es un lugar apasionante, ¿no? Y entonces el museo ya no es un museo elitista, recoleto, sino que es un museo desde abajo, en plena dinámica, en diálogo con un abanico de públicos. Y cuando ustedes lo proyectaron en aquellos años para toda esta reforma, por supuesto con un innovador como es Dante Taparelli, que siempre está innovando permanentemente, ¿cuáles eran los objetivos
más importantes en esa planificación para llegar a esta reapertura que ha sido excelente? En mi discurso yo expresaba que en el año 2007, cuando asumí como directora, existían dos ejes. Uno es restaurarlo, ¿sí? Y otro es constituir un nuevo museo. Ese museo que dialogue, de puertas abiertas, con un horario de apertura, que genere actividades. Ese museo ya estaba su tránsito plenamente constituido, pero la restauración transitó muchos años para llevarse adelante integralmente. Inclusive, algo muy importante que quiero destacar, a medida que iban avanzando las obras, ustedes iban encontrando siempre con un hecho significante, que marcaba algo en esa historia viviente del museo, ¿no? Y sí, de eso se trata, ¿no? Porque es recuperarlo como casa-museo. Claro. A mí me encanta, lo he puesto en palabras en estos días, la tesis de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, quien en su libro Por amor al arte, él analiza estadísticas de las visitas de los parisinos a los museos. Pero establece que el Museo del Louvre no es tan visitado por el parisino, sino por el turismo. ¿Y qué visita el parisino? Y visita las casas museos. ¿Y por qué las visita? ¿Desde cuándo las visitas? Los llevan los niños de las escuelas. Claro. Entonces, esa es su reflexión profunda y es la hipótesis comprobada por Pierre Bourdieu en su estudio, que realmente la escuela hace que los chicos visiten y el parisino visite los museos, y por otro lado, que las casas museos tienen otra apropiación, tienen esa empatía de la búsqueda de otros espacios, no necesitan ese código de entendimiento de las bellas artes, ese código que puede estar restringido para muchos o no, pero que sí abre de una plena sensibilidad. Claro. Justamente hablando de la sensibilidad, cuando uno recorre justamente las instalaciones, uno observa esa sensibilidad decorativa, propiamente dicho, del museo, ¿no? Y a mí me parece muy importante la visita de las escuelas para que distintos niños y adolescentes que muchas veces no tienen la posibilidad de acercarse a estos aspectos culturales brillantes, pueda haber toda una simbiosis, ¿no?, entre la juventud y el museo, porque en otros tiempos el museo estaba allá, era una cosa, era un museo, pero esto es dinámico, es distinto, es diferente. A mí me encanta considerar el museo en su museo escuela. Claro. Y realmente el museo es un libro de historia universal del arte. Y básicamente es poder dialogar. Hay dos grandes ejes que están latentes y en pleno acto. Uno son los oficios. Claro. Es el museo escuela de oficios, de la carpintería, la pintura, los estucados, la yesería, el dorado a la hoja, y el otro el diseño. Entonces estos artistas emergentes, estos diseños de autor, son aquellos, el art and craft es aquellos oficios que hicieron de las tallas en la boiserie, que hicieron esos platos, esas copas de vidrio, las tallas sobre cristales de roca. Entonces, ese gran oficio o pequeño enaltece el trabajo, enaltece nuestra vida. Claro. Analia, en el final, continuarán las etapas de recuperación, ¿no? Sí, porque es un proceso. Es un formato integral el que ustedes están abocados. Sí, y además nuestro gran anhelo es finalizar este año mostrando algo que el público pidió hace tanto tiempo. El museo tiene 50 años. Claro. Y el público nunca visitó el mirador, no visitó sus terrazas, no visitó los baños, no visitó la cocina de esta casona. Entonces, nuestro proyecto
es abrir esos espacios también. Y por ejemplo lo que manifestaba el intendente, eso que se encontró, ese acercamiento entre el museo y las costas del Paraná. Claro, porque es esa gran ventana que permitió la generosidad de Gabriel Redolfi y de su empresa constructora, es esa gran ventana al yacimiento arqueológico investigado por el arqueólogo Fernando Oliva de la Universidad Nacional de Rosario, y es ese brocal de aljibe de la casa de Ibarlucea, los conductos de agua pluvial en tiempos de la colonia, los albañales, y también hay registros de cerámica que están a la vista y otros en estudio, que son vestigios hasta de tiempos con anterioridad a la llegada de los españoles a la zona. Y ahora sí te hago la última. Sí. La recuperación de esta obra que había sido robada en su debido momento, que pasaron más de 40 años y se pudo recuperar. ¿Qué significa esta obra recuperada para la ciudad? Bueno, esto lo dijo el intendente. Sí. Lo dijo el intendente en su discurso. Sí. Estamos próximos a una pericia de Interpol que nos avalará en si una de las obras ¿Es original, por ejemplo? Es aquella que pertenece al Museo Esteves. Ah, está bien. Entonces estamos próximos a afrontar una pericia de Interpol y que nos dirá si la obra que se ha hallado corresponde al Museo Esteves. Es decir, estamos muy próximos a recibir una gran noticia. Sí, una gran noticia para la ciudad. Una más. Analía, muchas gracias por haber Gracias estado a con ustedes. nosotros. Un gusto haber abordado esta temática. A ustedes, muy amables. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos en nuestro programa. Perdón que estamos rompiendo, pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Perdón que estamos rompiendo, pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Ragazzi, no importa que no sea comida. Si querés llamar la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. En la recta final de nuestro programa habíamos anunciado en la editorial del mismo que íbamos a estar en contacto con Santa Fe para charlar con el director provincial de la Banda Sinfónica de Santa Fe. Director brasileño que asumió hace poco a la Banda Sinfónica de Santa Fe, una trayectoria realmente importante, trabajó por América Latina, fue director del Teatro Colón también. Y ahora han tenido una buena idea desde Santa Fe con esta banda que recorre distintas ciudades y localidades para llevarles al público en general
las virtudes, los matices más importantes que tiene una banda sinfónica como es la de la provincia de Santa Fe. Pero hemos tenido algunos problemitas técnicos con la ciudad de Santa Fe, no nos pudimos comunicar, por tal motivo lo haremos en otro momento. Por supuesto que esta característica central de la música del programa, que hace ya tiempo viene acompañándonos, exaltando a distintos valores, ¿no?, de la ciudad, de la región, de la provincia. Hoy hemos tenido este placer, este gusto de conocerla y escucharla, y ahora vamos a charlar un segundito con ella, con Claudia Gabriela. Claudia, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Daniel, por invitar. Me imagino con distintas actuaciones, distintos trabajos, ¿no? Y como artista local, acá en Rosario, por supuesto, tengo un show fijo en un club del barrio, de mi barrio, que estamos siempre 2 veces al mes, más o menos, y mañana tenemos. Así que presentándome en varios lugares, en Rosario, donde se pueda. Lo importante que en los últimos tiempos y fundamentalmente post pandemia, todos los artistas de la ciudad como de la región han tenido la posibilidad de brindar su profesionalidad en distintos lugares. Esto en los últimos años ha tenido una gran apertura en Rosario, por ejemplo. Sí, sí, así es. Rosario tiene gran cantidad de cantantes, de músicos, tenemos muchos colegas que son muy buenos y bueno, estamos por todos lados. Yo hago distintos géneros, hago boleros, melódicos, tangos. Y porque los públicos son distintos, ¿no? Cuando van a un lugar, a un show musical, hay que hacer un poco de todo. Exactamente, a mí me gusta mucho lo melódico, y los boleros sobre todo. Pero bueno, hemos ayornado algunas otras cosas también, porque hay que tener para todos los públicos, y ¿no? Por supuesto, así es. Bueno, te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias. Próximamente te volveremos a invitar a participar Muchísimas del gracias. programa. Claudia, con Claudia nosotros vamos a terminar el programa agradeciéndole, por supuesto, a Viviana Brites con la lengua de señas, que lo ha distinguido al programa. Realmente en los comentarios que nos llegan de todos lados nos manifiestan de la importancia y de la significación de la lengua de señas que tiene educación, ciencia y cultura. Con la voz de Claudia Gabriela nosotros nos vamos. Volvemos la próxima semana a emitir un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo.
vida sin tener algo contigo, algo contigo.